Bienvenida a un nuevo módulo donde vamos a estar hablando sobre traumas y resiliencia. En el módulo de estrés les comenté un poquito sobre las experiencias adversas en la niñez y cómo ellas constituyen en algunas ocasiones experiencias traumáticas. Durante este módulo vamos a estar entendiendo un poco más qué es el trauma y cómo podemos manejar las secuelas del trauma en nuestras vidas a través de la resiliencia. Mi nombre es Irma Torres, soy doctora en psicología clínica. Este tema es un tema que he estudiado mucho y me apasiona. Así que pretendo ser breve, pero a la misma vez reconocer que es un tema muy importante cuando trabajamos en nuestras comunidades y estoy contenta de poderlo compartir contigo. Comencemos. Este video educativo forma parte de Learning for Humanity, un programa de educación en línea dirigida a hermanas católicas y trabajadoras de la salud de primera línea. Learning for Humanity pertenece a la organización Medicinas para la Humanidad, cuya misión es salvar la vida de la niñez vulnerable y sus madres. Medicinas para la Humanidad trabaja en comunidades con alta mortalidad infantil, en colaboración con socios locales comprometidos para ofrecer herramientas que fortalezcan la salud materna e infantil en las zonas donde más se necesita. Entonces, ¿qué es el trauma? La definición más corta y simple de trauma es eventos o situaciones que sobrepasan nuestra capacidad de manejo. Sin embargo, cuando pensamos en trauma, siempre pensamos en heridas o eventos donde nuestra vida está en riesgo. Y aunque esa es una de las definiciones que están aliadas al trauma, es importante reconocer que hay dolores que no se ven, pero que se sienten día a día. Hay eventos que duelen tanto que no los olvidamos, que se quedan en el cuerpo, que afectan nuestro ánimo, nuestra forma de ver la vida, y a eso le llamamos trauma. El trauma es una herida emocional que ocurre cuando algo nos sobrepasa y nos deja una huella profunda en nuestro cuerpo, en nuestra mente y en el corazón. Puede venir ciertamente por un evento fuerte, uno de estos eventos donde nuestra vida está en potencia de riesgo, pero también puede ser por pequeñas heridas acumuladas, como las experiencias adversas en la niñez que les comenté en el módulo de estrés, que dejan un impacto grande en cómo nuestro cuerpo y nuestro cerebro se desarrolla. Es importante reconocer que no todas las personas reaccionan igual y lo que para una persona puede ser un trauma, para otra no. Por eso el trauma, quien lo define es la persona que lo vive, porque pueden haber experiencias potencialmente traumáticas o altamente estresantes o experiencias adversas, pero trauma, quien define es la persona que lo vive. ¿Por qué? Porque es la persona quien define el impacto que tuvo para ella. Hay factores de riesgo y hay factores protectivos que pueden subir o bajar el volumen del impacto de estas experiencias en nuestra vida. Por eso la definición de trauma es una tan amplia y se puede ver diferente para todo el mundo. Una de las características o una de las cosas que pasa cuando hablamos de trauma es que no todo el mundo va a tener las mismas respuestas, porque en un momento hay muchas reacciones que son instintivas, que son biológicas, y podemos englobar, agrupar en 4 reacciones las diferentes maneras en que la gente puede reaccionar a eventos. Así que te las voy a presentar. La primera es el pelear. Y aquí vemos un león que está como a punto de atacar. La segunda es el correr, que es una persona corriendo de algo que le causa mucho miedo. Entre estas dos son las más que se conocen. En inglés le llaman el fight or flight o la respuesta de correr o pelear. Y son respuestas instintivas. En el módulo de estrés estuvimos hablando del cavernícola y son respuestas que uno no escoge. Incluso pudiéramos pensar en algún momento, no, si a mí me pasa algo así, yo reacciono de tal manera o de tal otra, y cuando nos pasa no hacemos nada de lo que dijimos que íbamos a hacer, porque esa parte de nuestro cerebro está buscando sobrevivir. Y estas dos, aunque se pueden dar en muchas situaciones, no solamente traumáticas, es importante reconocer que son solamente dos de estas reacciones. Hay otras dos de las cuales no se habla tanto, y una de ellas es el congelarse, el no saber qué hacer o cómo reaccionar, o el someterse, porque tu cerebro en ese momento entiende que lo más seguro para ti es literalmente someterte, porque es la única manera que puedes alcanzar mantenerte con vida.
De estas reacciones podemos ver el cómo las personas se relacionan o reaccionan en diferentes maneras. Es importante acordar y que podamos entender que estas reacciones son automáticas, las personas no las escogen. Entonces, me gustaría que podamos discutir cómo se ven estos cambios neurobiológicos. ¿Por qué? Porque sí, son esas cuatro reacciones, pero ¿cómo afecta? Bueno, lo primero es que afecta la regulación, que es la habilidad que tenemos para mantenernos en balance. Y en el próximo slide vamos a hablar un poquito de los diferentes tipos de regulación, pero afecta ese componente, nuestra capacidad de estar en balance. Afecta también nuestro apego y las relaciones, tanto la relación que tienes contigo mismo o misma y la relación que tienes con las otras personas, tanto que te relacionas demasiado, que dependes demasiado o que estás constantemente a la defensiva. También afecta nuestra identidad o cuerpo. Y aquí es donde vemos que la persona puede disociarse o desconectarse, ¿verdad? Y estos son cómo se ven, cómo nosotros vemos en el día a día estos cambios neurobiológicos que estuvimos hablando de estas reacciones. Ahora, ¿cuáles son los tipos de regulación? Hablamos que afecta la desregulación y esto es lo que vamos a ver a nivel más, lo que vamos a ver más fácil en las personas con las que trabajamos. Y la primera parte que se afecta es la parte afectiva, que esa es la que tiene que ver con nuestras emociones, ¿verdad? Cuando la persona tiene mucho miedo o está irritable o está deprimida. También afecta la parte cognitiva, que son de nuestros pensamientos. Hay veces que las personas que han vivido experiencias altamente estresantes describen que la mente la tienen en guión, que no pueden hacer que se detenga. O por el contrario, tienen dificultades para concentrarse, para tomar decisiones. En Puerto Rico decimos que pisa y no arranca, como que trato y como que no puedo hacerlo, aunque es algo que ya yo sé hacer. También afecta nuestra conducta, que es lo que hacemos. Aquí es donde vemos a las personas donde quizás pueden tener mayor nivel de agresividad porque quizás aprendieron a sobrevivir de esa manera y su conducta se desregula, o las personas que se aíslan. Y por último, que es la que menos se habla, es la desregulación somática. Y esto tiene que ver con el cuerpo. ¿Por qué lo menciono? Porque cuando hablamos de trauma, es importante reconocer que el trauma no son las cosas que pasaron, es la huella que se quedó en tu cuerpo, en tu mente, en tu sistema nervioso. Y en muchas ocasiones he atendido personas que me dicen, Irma, puedo manejar las emociones que me provocó esta situación, puedo manejar mis pensamientos, puedo incluso respirar, regularme y manejar mi conducta, pero no puedo controlar mi cuerpo porque mi cuerpo se transporta como si ese evento lo estuviera pasando en ese momento. Y es que el cuerpo guarda la señal y el cuerpo puede desregular las otras cosas, ¿verdad? Porque el cuerpo reacciona de manera independiente, no siempre consciente. Así que la desregulación somática es una de las que menos se habla normalmente, pero cuando hablamos de trauma es una de las más importantes porque el cuerpo te da la señal de lo que estás experimentando. Así que hasta ahora, cuando hablamos de trauma, podemos ver en este ejemplo que dos personas pueden vivir un mismo evento. Por ejemplo, dos personas viven el mismo huracán. Una, cuando llega la temporada de huracanes o anuncia un huracán, te asusta, pero con el tiempo se siente mejor, puede ser un poquito más optimista, puede manejarlo. La otra persona empieza a tener pesadillas, no quiere ir al mar, siempre está tensa, está constantemente preocupada, empieza a experimentar síntomas físicos. Entonces, ¿quién vivió trauma? ¿Verdad? Solamente la segunda. ¿Por qué? Porque el trauma no depende de lo que pasó, sino de cómo lo vivió cada persona, que es un poco lo que hablábamos hace un momento, de que el trauma lo define es la persona que lo vive, porque es el impacto, es la huella que dejó en ti. Y esto va a depender de factores protectores, de creencia, de ese nivel de resiliencia de que tuviera la persona en ese momento. La resiliencia es uno de los conceptos más bonitos dentro que se han estudiado dentro de la psicología. Y la verdad es que no podemos borrar lo que nos pasó, pero sí podemos fortalecer aquello que nos sostiene. Y la resiliencia es esa capacidad de poder seguir adelante a pesar del dolor y los momentos difíciles. En este slide pongo como esas piedritas y esas hojitas
tratando de salir de entre medio de las piedritas, porque la naturaleza es un ejemplo de resiliencia. La naturaleza, vemos cómo pueden venir huracanes, situaciones, la naturaleza se desbarata y luego vuelve y se recupera. La naturaleza es un ejemplo de resiliencia y los seres humanos también tenemos mucha resiliencia. Lo que pasa es que la resiliencia no es estática, la resiliencia no está todo el tiempo, la resiliencia se agota, ¿verdad? Cuando estamos en situaciones crónicas, puede llegar un momento donde puede sentirse drenante. Yo siempre doy el ejemplo de que si tú tienes un galón de agua y tú lo estás cargando, quizás tú tienes la fuerza para cargarlo aquí, pero estar aquí 2 horas va a doler y va a llegar un momento en que tienes que bajar las manos. Y no significa que no seas fuerte, es que llevas cargando ese peso por mucho tiempo. Aún así, hay factores que nos pueden ayudar a desarrollar la resiliencia. Y aquí te quiero compartir algunos. Nos puede ayudar la fe y la espiritualidad. Históricamente se ha visto cómo las personas que tienen una fe, que tienen una espiritualidad y que la cultivan, pueden ser más resilientes ante eventos adversos, no solamente por el factor espiritual, sino también por el efecto de comunidad que se da dentro de estos espacios. Tener a alguien que te escuche sin juzgar. Ya en otros módulos hemos hablado de la importancia y cuán sanador puede ser. Tener tradiciones que nos unen, cantos, cuentos, rezos, comidas, comunidad, dentro de las investigaciones, las relaciones sociales saludables, el impacto de comunidad, es una de las cosas más poderosas que podemos ver sobre la resiliencia. Quiero compartir con ustedes una experiencia personal de una ocasión donde luego del huracán María en Puerto Rico, yo fui a hacer trabajo voluntario en diferentes pueblos de la isla y hubo un pueblo que había sido bien afectado y habían un lugar donde físicamente las personas estaban bien, tenían sus lugares para vivir, se habían organizado a nivel municipal para brindar comidas y demás, pero las personas estaban individuales, solitas, y las personas estaban sumamente deprimidas, ansiosas. Luego nos trasladamos a áreas un poco más comprometidas, donde habían personas que habían perdido todo, la mitad de la casa, estaban en una situación de mucha más necesidad de esas personas que habíamos visto antes. Pero esas personas que estaban en más necesidad física tenían una visión más optimista porque contaban con una tribu, contaban con una comunidad que les sostenía. Y nunca voy a olvidar esta persona que me decía, bueno, los 6 nos metemos en el mismo cuarto, pero al menos estamos juntos, nos dividimos las tareas y podemos salir adelante. Entonces eso cultiva esperanza. Disculpen que les conté esta pequeña anécdota, pero quería aterrizar un poco el cómo se ve el impacto de la comunidad, que no es solamente decirlo, es que realmente tiene un impacto en cómo las personas afrontan situaciones sumamente difíciles. Otra de las cosas puede ser las actividades que nos calman, sembrar, caminar, cocinar, cantar, las respiraciones y otras incluso que vamos a hablar más adelante. Y las prácticas de autocuidado, cuando podemos dormir bien, cuando podemos comer, cuando hacemos movimiento, cuando tenemos la capacidad de pensar de forma optimista, la flexibilidad psicológica, que son cosas que se construyen con nuestro autocuidado, con la conciencia, con la autocompasión, son cosas que ayudan a fortalecer también esa resiliencia. Así que tú como promotora quizás puedes ayudar a la persona a identificar una persona que le brinda apoyo, un lugar donde pueda experimentar seguridad o actividades que le brinden paz. Esto puede ser muy bueno para la persona al momento de sobrevivir situaciones altamente estresantes y difíciles. Aunque sobre el tema de trauma y resiliencia nos queda muchísimo por hablar porque es un tema sumamente extenso, quiero enfocarme en las próximas partes de este video en compartirles algunas estrategias que puedan utilizar. Y ahora quiero hablarles de ejercicios para calmar el cuerpo. Estuvimos hablando cómo el cuerpo guarda la señal y desde el cuerpo es que podemos experimentar esos detonantes que alteran nuestro estado de ánimo y nos recuerdan esas experiencias traumáticas. Así que este ejercicio para calmar el cuerpo tiene 5 partes y te las voy a discutir. En inglés le llaman ejercicios de grounding. La traducción formal al español puede ser enraizamiento, ¿verdad? Como cuando estamos conectando con la raíz, con la tierra, como enraizar. Pero para mí eso es una palabra complicada, así que decidí ponerle ejercicios para calmar el cuerpo. Entonces aquí vamos a conectar con nuestros sentidos y lo primero que vamos a hacer es que vamos
a nombrar 5 cosas que podamos ver, ¿verdad? Mira a tu alrededor y ponle nombre a 5 cosas que puedas ver. Nombra 4 cosas que puedas tocar y tócalas, ¿verdad? 4 cosas que puedas tocar, 3 sonidos que puedas escuchar, 2 olores que puedas percibir y una cosa que puedas saborear. El trauma no solamente vive en la mente, también vive en el cuerpo. Por eso calmar el cuerpo es parte de sanar. Y esta técnica, aunque parece sencilla, nos ayuda a conectar con los sentidos. Y al conectar con los sentidos es como si tuviéramos mucho ruido de todos los eventos estresantes, traumáticos, y estuviéramos haciendo para hacer ese silencio y poder enfocarnos en esas 5 cosas que nombrar, esas 4 cosas que tocar, esas 3 que podemos escuchar, las 2 que podemos oler y la que podemos saborear. Y ahí estamos enfocando toda nuestra atención ahí, permitiéndole a nuestro cerebro un momento de descanso y decir, estamos seguras. La respiración también tiene un rol súper importante a la hora de calmar nuestro cuerpo y nuestra mente. Y hay muchos tipos de respiración, pero te quiero compartir una de mis favoritas que tiene mucha evidencia científica que nos puede ayudar a calmar. Ahora, antes de compartirla contigo, quiero hacerte una pequeña advertencia. Si la estás usando para ti o estás acompañando a alguien y te dice que siente más ansiedad al tratar de hacer la respiración, esto puede pasar. Las personas que han vivido experiencias traumáticas, en ocasiones conectar con el cuerpo puede ser un poco incómodo, incluso controlar la respiración puede ser un detonante. Entonces, yo te voy a dar la técnica, sé que funciona, pero si de repente te sientes en un obstáculo, que la persona no funciona, olvídate de la técnica, invita a la persona a notar cómo está la respiración en este momento. ¿Verdad? Le puedes decir, puedes cerrar tus ojos o lo puedes mantener los ojos abiertos mirando un punto fijo. ¿Por qué? Porque para alguna persona que ha vivido una experiencia difícil, quizás cerrar los ojos puede ser intimidante, quizás activa esa sensación de peligro. Si la persona se siente en confianza, perfecto. Si no, invítale a tener la vista suave, que mire un punto fijo y que empiece a notar su respiración sin hacer cambios, como el aire entra por la nariz, cómo fluye a través de su pecho, su abdomen y cómo sale sin hacer cambios. Y ahí estamos empezando a conectar con el cuerpo y esto es una alternativa si cuando damos la estrategia más formal, de pronto la persona te dice que se le hace muy difícil. Y te lo digo porque he trabajado con muchos pacientes en trauma y esto es algo que puede pasar. Aún así, esta técnica pienso que te puede gustar y a mí también me gusta y te invito a que la podamos practicar. Esta es la respiración caja. Y sabemos que una caja, como vemos en la pantalla, tiene 4 lados. Así que por cada lado vamos a contar hasta 4 mientras vamos haciendo diferentes partes de la respiración. Y aunque este video se haga un poquito más largo, quiero que hagamos una pausa para poder hacerlo juntas. Recuerda que si en cualquier momento esto se siente incómodo para ti, puedes respirar naturalmente sin manipular la respiración y conectar con el momento presente o incluir alguna sensación donde puedas como abrazarte, apretarte, si quizás eso se siente mejor para ti. Pero vamos a hacer el ejercicio. Busca un espacio donde te sientas cómoda, donde sea accesible y quizás puedes cerrar los ojos o puedes mantener la vista suave. Y mientras inhalas, vamos a contar hasta 4. Inhala 1, 2, 3, 4. Aguanta el aire contando hasta 4. 3, 2, 1. Exhala contando hasta 4. 1, 2, 3, 4. Retén el aire. 1, 2, 3, 4. Ahora vuelve a inhalar. 1, 2, 3, 4. Retén el aire. 1, 2, 3, 4. Exhala, bota el aire. 3, 2, 1. Aguanta. 3, 2, 1. Muy bien. Hicimos 2 ciclos de la respiración caja. Viste que en algún momento no conté del 1 al 4 o del 3 al 1, ¿verdad? Porque si a lo mejor
me extendí un poquito con las palabras que estaba utilizando, pues me comí un segundito y te contaba 3, 2, 1 para que no se extendiera. La idea es que podamos hacerlo lo bastante similar y esto lo puedes hacer, lo puedes guiar a la persona como yo acabo de hacerlo contigo o le puedes dar la técnica y la persona lo pueda intentar. Muy bien, espero que hayas disfrutado de este ejercicio. Es uno definitivamente de mis favoritos. Y aunque el cuerpo es importante, no es lo único que nos ayuda a sanar. Expresar lo que sentimos también es parte del proceso de sanar y el arte también nos sana. Así que no se necesita ser artista ni tener materiales especiales. A veces podemos dibujar cómo nos sentimos, escribirle una carta a quien ya no está, cantar el grupo, usar tambores, palmas para soltar la tensión, hacer cajitas de recuerdo con cosas que te traen paz o hacer algún tipo de baile o movimiento. Definitivamente el arte es una manera de canalizar lo que estamos sintiendo y es una manera de corregulación, particularmente si se lleva a cabo en comunidad. ¿Estás lista para hacer un caso? Veamos. María evita ir al centro de salud porque le tiene miedo a ser deportada. No es solo un miedo, es una reacción al trauma que ha vivido. ¿Qué puede hacer una promotora? Hmm, Puedes escuchar con calma, validar su miedo, no forzar ni presionar, construir confianza poco a poco, ofrecer recursos seguros para ella, no para ti, sino para ella, cuando ella esté lista. Recuerda que no todo el mundo sane a la misma vez y la seguridad no es algo que se dice, es algo que se siente. Entonces vamos a explorar qué significa seguridad para esa persona y qué podemos hacer para brindarle los recursos que representen la mayor seguridad posible. Y cuando digo aquí que ella esté lista, es porque tampoco debemos forzar el proceso de sanación de una persona y siempre debemos dar opciones, ¿verdad? Que es más accesible para la persona en ese momento. Aquí hay algo bien importante. Ninguna de las experiencias difíciles o traumáticas que se han vivido, la persona las ha podido escoger. Cuando le damos opciones, le estamos enseñando a ese sistema nervioso que tiene la capacidad. ¿Te parece si hacemos ahora un cierto y falso? Aquí la primera. El abuso emocional también es violencia. ¿Qué crees? Si tu respuesta es cierto, estás en lo correcto. Siempre pensamos en la violencia y en el trauma como la violencia física, pero también el abuso emocional puede dejar huellas. El trauma solo se sana con profesionales de psicología. ¿Qué crees? Si respondiste falso, estás en lo correcto y te explico. Existen modelos de psicoterapia y modelos de psicología que nos ayudan a acompañar y a sanar experiencias. Pero en mi opinión, las experiencias traumáticas, una de las cosas que más sanan son las relaciones seguras, porque le enseñamos al sistema nervioso que puede volver a aprender a experimentar seguridad, que es una de las cosas que perdemos cuando hemos vivido estas experiencias difíciles. Así que no es lo único que sana la psicología. Hay muchas otras herramientas que pueden ayudar a sanar, aunque la psicología ciertamente es una de ellas. La última, la resiliencia se puede construir. ¿Qué crees? Si mencionaste cierto, estás en lo correcto. La resiliencia no es estática, la podemos construir con los recursos, los hábitos y las actividades que hacemos, sobre todo con nuestra conexión en comunidad. Finalmente, el trauma no es el final de un camino. Aunque algo haya herido, siempre hay formas de poder reconstruirnos poco a poco. Y tú como promotora puedes ser parte de ese proceso para muchas personas, no resolviendo todo, sino acompañando con empatía, con escucha y con sensibilidad. Nuevamente sé que hay muchas experiencias que no se han podido escoger y que nos marcan profundamente. Admiro el trabajo que realizas para acompañar porque quizás tú acompañas estas experiencias y también has vivido las tuyas propias. Así que te invito también a que te trates con compasión y te sostengas en este proceso para que sigas aportando a tu comunidad de la manera que lo estás haciendo.